Hola familia, bienvenidos a Génesis 1:27 Family. Una congregación sin paredes y sin fronteras. Así es, una congregación para gente libre y despierta así como tú. Somos los pastores y fundadores Javier y Carolina Morín y siempre es un privilegio, una bendición el poder llegar con una palabra orgánica, cristocéntrica, sin añadiduras, un mensaje del nuevo pacto del amor y la gracia de nuestro Señor Jesucristo directamente para tu vida, para tu matrimonio y para tu familia. Así es, preciosa familia. Y el tema de hoy es Génesis 1:27, el mensaje. Así es, vamos a ver en el día de hoy cómo comenzó todo. Cuando nosotros comprendemos el Génesis, vamos a entender el mensaje de Dios, que es muy claro, muy sencillo, muy práctico y al mismo tiempo profundo. No es nada complicado. Fíjese bien, Dios comenzó con un matrimonio y con un matrimonio llenó toda la tierra, y de la salud de esa relación depende la salud de la humanidad. Cuando hay relaciones saludables a la manera de Dios, vamos a ver que esa bendición alcanza no solamente a la familia, a la sociedad, sino también a la iglesia de Cristo, que se compone de toda persona que ha recibido a Jesús como Señor y Salvador de su vida. Así es, preciosa familia. Así que prepárate para escuchar el mensaje más importante, y es un mensaje directamente al corazón de tu matrimonio, de tu familia. Vamos a ir al libro de Génesis y vamos a leer en Génesis capítulo 1, el versículo 27 y 28. Y dice así: Creó pues Dios al hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: sed fecundos y multiplicaos, y llenad la tierra y sojuzgadla. Ejerced dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo y sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. Cuando nosotros vemos estos dos pasajes, podemos entender la manera en que Dios nos creó. Dios nos creó a su imagen y semejanza. Dios creó al hombre y a la mujer, los creó uno. ¿Sí? Los creó uno. Dios nos creó espíritu, somos seres espirituales. Y esto es muy importante que entendamos. Pues, ¿por qué? Porque la naturaleza del matrimonio es una naturaleza espiritual. Por eso de la salud del matrimonio depende la salud de la humanidad. El matrimonio es mucho más que una relación basada en emociones o en sentimientos o en una atracción física. El matrimonio tiene su fundamento en Dios. Dios lo creó, Él es el arquitecto, Él es el diseñador del matrimonio y solo Él sabe cómo hacerlo funcionar. Dios lo creó para que funcionara. Todo lo que Dios creó, lo creó con el fin de que funcione correctamente. Lo vemos en la naturaleza. ¿Sí? Cuando nosotros estamos sujetos a esos principios que Dios estableció, vamos a ver resultados en todas las áreas. No podemos ir en contra de la naturaleza y en contra de lo que Dios creó y pretender que podemos hacer que un matrimonio, que una relación funcione a nuestra manera. No existe. Tú no puedes plantar un árbol a tu manera. Tú tienes que sujetarte a los principios y plantar ese árbol en la tierra si tú quieres que ese árbol dé fruto. Tú no puedes hacerlo a tu manera porque no va a funcionar. Entonces, cuando Dios los creó, vemos que en el versículo 28 dice: y Dios los bendijo. ¿Qué quiere decir? Que hay bendición en el matrimonio. El matrimonio es bendición y para bendición. Por eso vemos que cuando hay un matrimonio que es bendición, que es un matrimonio en Cristo, esto trae cobijo, esto trae protección, esto trae cobertura para muchas personas. Usted siempre se puede fijar que las personas siempre buscan estar cerca de esas relaciones estables. ¿Por qué? Porque todos los seres humanos anhelan tener una relación estable, y es el deseo de Dios también que todos lo tengan, pero cuando nosotros lo queremos hacer a nuestra manera no va a funcionar. Entonces vamos a seguir leyendo, porque entonces vemos ahora que en el libro de Génesis, ahí mismo en el comienzo, vemos que cuando Dios los creó también les dio un alimento, porque todo lo que Dios creó lo creó para que se alimentara. Es necesaria la alimentación, porque la alimentación es la que va a traer la fortaleza. Sí, la alimentación es la que va a hacer que la salud de eso que Dios creó permanezca. Usted sin una buena alimentación no va a poder tener salud. Su salud depende de su alimentación, y cuando Dios los creó, vemos que en el libro de Génesis capítulo 2 versículo 9, Dios les creó
alimento. Y dice así: Y el Señor Dios hizo brotar de la tierra todo árbol agradable a la vista y bueno para comer. Asimismo, en medio del huerto, el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Fíjese bien, es muy importante que entendamos esto. ¿Por qué? Porque vemos que aquí Dios crea dos clases de alimento, un alimento natural y un alimento espiritual. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que el matrimonio necesita de un buen alimento natural y de un buen alimento espiritual. No solamente de pan vivirá el hombre, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios. Usted no puede pretender llevar una relación saludable, una relación matrimonial, cuando usted no se está alimentando, cuando usted no está siendo fortalecido. ¿Por qué? Porque de la misma manera que su cuerpo no va a resistir, ¿sí?, las presiones de la vida y los quehaceres y los retos físicos que tiene, si usted no alimenta su cuerpo físicamente, de la misma manera una relación fuera de Cristo, fuera de la alimentación, va a ser imposible que se pueda mantener, y especialmente en los tiempos que estamos viviendo, donde cada vez el ataque es más duro y preciso hacia esa relación, porque el enemigo sabe que destruyendo el matrimonio destruye todo, porque de la salud del matrimonio, repito, depende la salud de la humanidad. Entonces vemos que no solamente Dios les da el alimento, sino que a continuación en Génesis 2, en el versículo 16 y 17, Dios les da instrucciones, ¿sí?, de qué hacer con este alimento. Vamos a ver qué dice Génesis 2, 16 y 17. Y ordenó el Señor Dios al hombre, diciendo: De todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. Cuando vemos esa palabra morirás, ¿sí?, tenemos que entender que si está hablando de un alimento espiritual, quiere decir que va a ocurrir una muerte espiritual. Fíjese bien que no estaba refiriéndose al alimento natural, porque vemos que tanto la mujer, que fue la primera que probó de ese árbol de conocimiento, de sabiduría, del conocer el bien y el mal, ¿por qué? Porque Dios no nos creó para el mal. Por eso la maldad se ha multiplicado, porque no tiene el hombre la fuerza o la naturaleza de poder contenerla, y cada vez se multiplica más y más. Dios no nos creó para el mal, Dios nos creó para el bien. Dios no nos creó para estar en control del bien y del mal. Dios nos creó para el bien, Él nos bendijo para el bien. Y cuando entró el mal, pasó ese mal a toda la humanidad, y esa maldad se ha ido multiplicando y aún sigue multiplicándose a pasos agigantados cada vez más. Y lo vemos como una señal de estos últimos tiempos, que por causa de que del aumento de la iniquidad, ¿sí?, de la maldad, el amor de muchos se va a enfriar. Entonces vemos que hoy en día la maldad está a pedir de boca, ¿sí? Entonces cuando el Señor le da instrucción y le dice que no coma de ese alimento espiritual porque ciertamente morirás, se está refiriendo a una muerte espiritual. Y muerte espiritual significa estar separados de Dios. Wow. Separados de Dios eternamente. Y eso fue lo que ocurrió, ¿sí? Ocurrió que cuando el hombre y la mujer comieron de ese alimento, pensando ellos que obtendrían algo mejor, porque esto es sumamente importante que lo entendamos, la mayoría de las personas que hacen lo incorrecto pensando que están haciendo lo correcto. Engañados. Y por eso nosotros tenemos que saber qué Dios dice al respecto para no caer en las artimañas del enemigo, quien sabemos que es padre de mentira y quien vino a robar, matar y destruir. Entonces, ellos cuando creyeron la mentira, que el enemigo les dijo que ellos serían igual que Dios y iban a conocer tanto el bien como el mal, pues efectivamente eso fue lo que sucedió. Cuando tú estás en control de tu vida, tú eres tu propio Dios, tú gobiernas tu vida, tú haces las cosas a tu manera, y eso fue lo que ocurrió. Esa naturaleza pasó a todos los hombres, esa naturaleza de pecado, de estar separado de Dios, es una naturaleza espiritual que quedó corrupta. Y por eso vemos la multiplicación de la maldad, y por eso vemos que el ser humano, por mucho que quiera hacer el bien, no puede, hasta que nace de nuevo y llega el bien nuevamente, una naturaleza nueva que es Cristo.
Por eso el Señor, cuando vino a rescatar lo que se había perdido. ¿Y qué fue lo que se perdió? Se perdió esa naturaleza, se perdió esa relación con Dios, y ahí ocurrió el primer divorcio. Porque el matrimonio es una relación de tres, es una relación entre Dios, el hombre y la mujer. Y cuando el hombre y la mujer creyeron la mentira de que serían mejores al comer de ese árbol espiritual, de ese árbol de la sabiduría, del conocimiento del bien y del mal, de ese árbol que está comiendo la humanidad entera, que está buscando, porque el ser humano anhela hacer el bien y busca las mil formas, porque dentro de él quedó ese gran vacío de esa intimidad con su Dios, de esa intimidad con su Creador, y por eso el Señor vino a rescatar lo que se había perdido. Cuando Dios creó el matrimonio, Dios estableció unos principios muy importantes, y esto los vemos tanto en el Génesis, los vemos cuando el Señor lo menciona también, y viene y lo vemos en el Nuevo Pacto. Y queremos ir rápidamente al Génesis 2, versículos 24 y 25 para que veamos esto. Y dice así: Por tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, el hombre y su mujer, y no se avergonzaban. Aquí vemos claramente lo que ocurrió cuando Dios creó el matrimonio. Creó unos principios, un principio de separación, un principio de unidad, un principio de permanencia, un principio de intimidad entre ese hombre y esa mujer, con Dios en la ecuación como el centro de esa relación, como el centro de la vida, el centro de la felicidad, y por eso ellos podían andar en transparencia, en desnudez, sin avergonzarse, porque no había de qué avergonzarse. Porque cuando uno está con Cristo, cuando Cristo está contigo, ya no tienes nada de qué avergonzarte, porque Él nos redimió, Él nos limpió, Él nos transformó y nos hizo nuevos de paquete. Y así creó Dios el matrimonio. Pero cuando el hombre y la mujer deciden comer del alimento incorrecto, murieron espiritualmente. Y ocurrió el primer divorcio y quedaron separados espiritualmente, y por causa de esa desobediencia, esa naturaleza pasó a toda la humanidad. Y mira lo que dice ahora vamos a ver el matrimonio en la ley, que quiere decir que cuando eso ocurrió aún no existía la ley. Luego, cuando Dios da la ley por medio de Moisés para un pueblo, ¿sí?, en esa ley, cuando vino nuestro Señor Jesucristo, porque Él vino cuando estaba la ley vigente, nos recordó lo mismo. Pero vamos a ver algo muy importante, y mira lo que dice nuestro Señor en Mateo, en el capítulo 19, los versículos del 4 al 8, y dice así: Y respondiendo él dijo: ¿No habéis leído que aquel que los creó desde el principio los hizo varón y hembra? Y añadió: Por esta razón el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Aquí el Señor nos recuerda cómo Dios creó el matrimonio, y los principios no cambian. Pero sucedió algo, que el Señor hizo una aclaración y dijo: así que ya no son más dos, sino uno. Comenzaron a ser dos cuando entró esa naturaleza de pecado, cuando quedaron separados de Dios. Ahí comenzó el mundo del hombre y el mundo de la mujer. Ahí comenzó un señorío por causa de esa naturaleza del hombre sobre la mujer. Esto a través de los años hizo que se desarrollara un desequilibrio tan grande que surgió otra corriente, del machismo al feminismo, dos corrientes que vienen del mismo infierno, dos corrientes que son consecuencia de esa misma caída, de esa misma pérdida de esa naturaleza de Dios en el hombre y la mujer, y comenzaron a vivir vidas separadas. Y el Señor les recordó: mire, los principios siguen siendo los mismos, ¿sí?, y ya no son más dos sino uno. Pero entonces dice algo: por tanto lo que Dios unió no lo separa el hombre. Y vamos a ver en el día de hoy cómo es que Dios une un matrimonio y cómo un matrimonio puede permanecer unido verdaderamente en una unión inseparable, inquebrantable, una unión que el enemigo no puede penetrar. Y vamos a seguir leyendo, ¿sí?, porque entonces cuando dice: por consiguiente ya no son dos, sino una sola carne, por tanto lo que Dios ha unido ningún hombre lo separe. En el versículo 7 vemos esto, y vamos a leerlo ahora, el versículo 7, y dice así, y el 8. Ellos le dijeron: Entonces, ¿por qué mandó Moisés darle carta de divorcio y repudiarla? Y él les dijo:
Por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió divorciaros de vuestras mujeres, pero no ha sido así desde el principio. ¿Qué quiere decir esto que no ha sido así desde el principio? Lo que quiere decir es que Dios creó el matrimonio para que funcionara. Exactamente. Dios los creó uno en Cristo, uno, no dos. Entonces fíjate bien, cuando habla acerca de Moisés está hablando de la ley. Y dio la ley ¿por qué? Por causa de la dureza. Estaba tanto el hombre y la mujer haciéndose daño mutuamente. Estaban en una lucha constante como lo están hoy en día porque quieren hacerlo a su manera. Quieren llevar su relación a su manera y lo que hacen es experimentar un infierno a tal nivel donde envían un mensaje a una cantidad de personas las cuales dicen, verdaderamente yo ni creo en el matrimonio, ni creo en el amor, ni creo porque mira fulano que se casó, mira mengano que se casó, mira tremenda boda que hicieron, mira cómo tiraron la casa por la ventana, mira qué vestido tan hermoso, pero se les olvidó lo necesario, que es tener al invitado más importante de un matrimonio, que es Cristo en la relación. De lo contrario no existe. Va a ser simplemente una apariencia, va a ser simplemente emociones, tradiciones que no reflejan un matrimonio verdadero y genuino en Cristo. Y van a fracasar. No va a funcionar porque lo que se hace fuera de la voluntad de Dios y fuera de la manera de Dios no funciona. No funciona. Todo lo que Dios creó, lo creó para que permanezca en su lugar de origen. Y de la misma manera como un árbol necesita permanecer en la tierra para poder dar fruto y para poder tener vida, lo mismo un pez necesita estar en el agua para poder reproducirse, para poder vivir. De la misma manera el hombre y la mujer necesitan estar en Dios, necesitan estar en Cristo para poder tener vida, para poder reproducir esa vida y para poder edificar un matrimonio. De lo contrario, el matrimonio sin Cristo no es difícil, es imposible. Totalmente imposible. Entonces, por la dureza de ese corazón, por causa de esa naturaleza, la ley permitió esa salida. Porque no es de Dios que personas se estén maltratando, se estén casi matando, personas a unos niveles de violencia increíble. Esa no es la mano de Dios, eso no es un matrimonio. No. Tenemos que parar de quitarle, de ponerle rótulo a relaciones y decir esto es un matrimonio. No, esas son relaciones que ellos en su voluntad propia se casaron y firmaron un documento legal y el hombre bajo sus leyes lo reconoce como un matrimonio, una unión legal, pero eso no es el matrimonio que Dios creó. El matrimonio que Dios creó es en Cristo. El matrimonio que Dios creó es una relación espiritual que fuera de esos principios no funciona, y no conozco a nadie que lo haya tratado y me diga que funciona, porque no funciona. De la misma manera que no va a funcionar que usted siembre un árbol sobre el cemento. No va a poder hacerlo. El árbol necesita la tierra para vivir, para nutrirse y para permanecer. Entonces, ahora vamos a ver el matrimonio en la gracia, ¿sí? Después que nuestro Señor recordó lo mismo que vimos en Génesis, ahora después de la cruz, que el Señor vino a rescatar lo que se había perdido, ahora nos da una revelación aún mayor y nos muestra y nos define con claridad lo que es verdaderamente el matrimonio según Dios. Y vamos a leer ahora en Efesios, en el capítulo 5, el versículo 31 y 32, y dice así. Por esto, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, pero hablo con referencia a Cristo y a la Iglesia. Vemos que nuevamente repite los mismos principios, el principio de la separación, cortar el cordón umbilical, ya comienza una nueva familia, ya no es un enredo, ya no son nudos familiares, ya no es todo el mundo metido en la relación. Hay un principio de unidad, un principio de permanencia, un principio de intimidad, y los repite tanto en el Génesis como en el período de la ley, ¿sí? En el período de la gracia también, cuando nuestro Señor vino a rescatar lo que se había perdido, permanecen los mismos principios, pero hay una revelación ahora tremenda. ¿Por qué? Porque cuando dice en el versículo 32, dice, grande es este misterio, y ahora dice, pero hablo con referencia a Cristo y a la Iglesia, haciendo mención de ¿qué? De una tipología de matrimonio que es la Iglesia y Jesucristo. Wow. Nosotros, la Iglesia de Cristo, estamos casados con Cristo. Somos un matrimonio con Cristo por la eternidad. Y ahora el hombre y la mujer en Cristo pueden
pueden volver a tener aquello que se perdió y aún mayor, porque ahora estamos bajo un mejor pacto con mejores promesas, porque Dios hizo promesa con Él mismo de que esto no se terminaría ni se acabaría, de que esto funcionaría. Lo que quiere decir que ahora en Cristo podemos estar asegurados en poder edificar un matrimonio sólido, un matrimonio que permanece, un matrimonio que se nutre de la fuente del alimento que es Cristo sin añadidura. Por eso tu matrimonio no puede sobrevivir, tu relación no puede sostenerse si no se alimenta del único alimento que es Jesucristo sin añadidura, que es su palabra, su mensaje, el mensaje del amor y la gracia de Dios, el mensaje del nuevo pacto, un alimento puro, orgánico, el mismo alimento que Dios puso en el jardín del Edén, cuando puso el árbol de vida. ¿Quién es el árbol de vida? Cristo. Él dijo, mi carne comida es y mi sangre bebida es. Él es el alimento. Él es todos los nutrientes que necesitamos para poder tener un matrimonio fortalecido, saludable, a prueba de todo. No importa lo que venga, no importa la circunstancia, no importa las oposiciones o obstáculos que puedan venir, estamos asegurados en Él. Entonces, el matrimonio no es 50 y 50 como muchos dicen. El divorcio es 50 y 50. El matrimonio es 100 y 100. Y la única manera que uno como hombre, que una mujer, como esposa, como esposo pueden dar el 100 es en Cristo. Porque Cristo en nosotros es el 100%. Cristo en nosotros es la manifestación de quien verdaderamente nosotros estamos enamorados. Mi esposa está enamorada de Cristo, yo estoy enamorado de Cristo. Ella no me hace feliz, ¿sí? Yo no la hago feliz a ella. Cristo es nuestra felicidad y compartimos esa felicidad que es Cristo, porque la unión es de tres, es Dios, el hombre y la mujer. Es como Dios lo creó, como Dios lo instituyó, como Dios lo estableció y la única manera que va a funcionar. Mira qué tremendo es esto cuando dice en Colosenses, en el capítulo 1, versículos 26 y 27, dice así. Es decir, el misterio que ha estado oculto desde los siglos y generaciones pasadas, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer cuáles son las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de la gloria. Cristo en nosotros, Cristo en ti, Cristo en tu esposa, Cristo en tu esposo, la esperanza de la gloria. Es la única manera de dar el 100%, es la única manera que el matrimonio funcione, no existe otra. No existe otra, es la única manera porque el Creador así lo creó. No tratemos de inventar otra cosa. Ese misterio ya fue revelado, que es Cristo vino a vivir en nosotros, por nosotros y a través de nosotros. Y es Él quien nos enseña a amar. Es Él a través de nosotros. Por eso Él derramó su amor en nuestra vida. Dice la palabra que el que no conoce a Dios no sabe amar. Las personas que no han nacido de nuevo no saben amar. Solamente saben desarrollar sentimientos de amor, emociones. Pero no saben amar porque Dios es amor. Dios es amor. A veces escucho personas que dicen, ya yo no creo en el amor. Te pregunto, ¿crees en Dios? Porque Dios es amor. No me puedes decir que crees en Dios y luego decir que no crees en el amor. Quizás dices que no crees en el amor por las experiencias que has tenido, experiencias de personas que no saben amar. Quizás tú mismo, tú misma no sabes amar porque piensas que puedes amar a tu manera, porque piensas que puedes seguir repitiendo las enseñanzas que te dieron tus padres, que si no están en línea con la verdad de Dios, por mucho que tú ames a tus padres, no te enseñaron bien. Dios es amor y solo Él nos capacita y nos enseña a amar. Solo Él en nosotros es el 100% para que en la relación no sea 50 y 50, porque repito, 50 y 50 es el divorcio, pero el matrimonio es 100 y 100 y solamente eso es posible en Cristo, en nosotros. Mira lo que dice Gálatas 2:20, vamos a leerlo. Con Cristo he sido crucificado, y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Con Cristo hemos sido crucificados. Exactamente. Porque el día que nacimos de nuevo fuimos crucificados, sepultados en su muerte.
el bautismo en su muerte y resucitados en una nueva criatura. Ahora es Cristo viviendo en nosotros. Dice, ya no soy yo el que vive, sino es Cristo viviendo en mí. Es una manifestación de Cristo y tú. Es una unión perfecta, es una unión de amor. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Es la única manera. El matrimonio es una revelación de Dios, de su naturaleza aquí en la tierra. Con esto no te quiero decir ahora ni que te sientas mal, que por el hecho de que estés soltero o soltera o hayas enviudado, no estés completo o completa. No. En Cristo ya hemos sido hechos completos, pero una manifestación en la tierra de la naturaleza de Dios y del amor de Dios es el hombre y la mujer en esa unión en Cristo. Eso fue lo que quiso hacer Dios para poder tener una familia. Por eso donde hay matrimonios sólidos, saludables, ¿sí?, van a haber familias saludables también. Y el propósito de la iglesia es poder comunicar este mensaje correctamente, porque el enemigo ha hecho, estragos en distorsionar lo que es el mensaje, en hacerle creer a las personas que el matrimonio es lo peor que te puede pasar. Sí, si es fuera de Cristo es lo peor que te puede pasar y hasta muy peligroso, peligrosísimo. Muchos hasta han perdido la vida por entrar en relaciones disfuncionales, diabólicas y querer hacer las cosas a su manera. Por eso es tan importante y tan urgente que este mensaje quede claro. Es un mensaje, el mensaje de Dios, cómo comenzó el Señor, porque Dios es un Dios de familia. Dios es el más interesado. Dios comenzó con un matrimonio y terminará la rueda de la creación con otro matrimonio. Para Dios el matrimonio es importante, es su plan, es el plan con el que comenzó la tierra, aquí en la tierra. Entonces, por eso es tan urgente que nosotros comuniquemos a todo el mundo cuál es el mensaje, qué quiere decir el matrimonio, por qué es tan importante el matrimonio, porque el matrimonio es una relación espiritual. Por eso es tan atacada, tan perseguida, tan distorsionada, porque acabando el matrimonio y golpeando el matrimonio se destruye todo el plan de Dios. Por eso no importa la condición en la cual tú te encuentres, seas soltero, hayas enviudado, no importa. Tú eres un promotor del matrimonio. Claro. Tú eres un promotor de este mensaje, porque de este mensaje depende todo. Si desaparecen los matrimonios en una sociedad, desaparecerá la sociedad totalmente. ¿Qué es lo que está pasando ahora? En este tiempo es importante que tú entiendas, número uno, que el matrimonio lo creó Dios, que el matrimonio es una relación de tres, que el matrimonio es una relación espiritual y que de la salud del matrimonio depende la salud de la humanidad. Y eso nos hace a ti y a mí responsables de comunicar este mensaje, de compartir este mensaje. ¿Por qué? Porque de la salud del matrimonio, repito, depende la salud de la humanidad. Queremos darle gracias a Dios, cada uno de ustedes que han escuchado esta palabra y la van a compartir con otros. Gracias a aquellos que se están suscribiendo a este canal de Génesis 1:27 Family, que están comentando, que están dándole me gusta a estos videos para que puedan seguir llegando a más personas y así juntos alcanzar un matrimonio más para Cristo. Queremos agradecer a aquellos que están compartiendo con otros, sí, porque de eso se trata. Gracias. De eso se trata. Así que damos gracias a Dios por tu vida. Declaramos que tu matrimonio es una bendición y para bendición, y que ahora en Cristo tú sí puedes edificar un matrimonio a la manera de Dios, a prueba de todo. Así es, preciosa familia, que tengan una semana especial, hermosa y muy bendecida. Bueno, bendiciones. Estos fueron sus pastores y los fundadores de Génesis 1:27 Family, Javier y Carolina Morín, diciéndoles hasta la próxima. Bendiciones.